confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar con la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, gracias porque como hemos cantado ahora mismo, creemos que tú eres digno, 3 veces digno, y queremos exaltarte. Exaltarte en nuestras vidas, en nuestros hogares, exaltarte en nuestro corazón, exaltarte en esta iglesia local. Queremos exaltar tu precioso nombre porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y queremos rogarte y suplicarte tu perdón por nuestros pecados, por nuestras infidelidades, porque tantas veces tenemos tantas otras cosas en nuestra vida como lo primero. Y lo primero eres tú, Señor. No hay nada más precioso. Y perdónanos cada mañana cuando nos despertamos y viene a nuestra mente otro pensamiento que no seas tú. Porque tú, Señor, eres nuestra máxima ilusión, nuestra máxima aspiración, nuestro máximo deseo, Señor. Alabarte, glorificarte, servirte, honrarte, obedecerte y muy pronto verte. Y estar cara a cara delante de ti, Señor. Y poder abrazar a ese cuerpo precioso del Señor Jesucristo que fuera dado por nosotros. Te pedimos que mientras llega ese día, Señor, sepamos vivir una vida en la que continuamente te exaltamos. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y ese es el tema central en el sermón en esta mañana, en la segunda mitad de Génesis 41. Nos quedamos en el versículo 38 y vamos a leer y a reflexionar en esta mañana en Génesis 41, 39 en adelante. Hace 2 semanas veíamos cómo José tocaba fondo. José, en ese largo peregrinaje de pruebas, de dificultades, de luchas, de tentaciones, José tocó fondo porque José estuvo en prisión y ese tiempo en prisión es el peor de sus momentos. Vemos una dirección descendente en la vida de José. Él es el hijo predilecto en la casa de su padre. Es vendido como esclavo. Sirve en casa de Potifar. Es traicionado, humillado por la esposa de Potifar. Llega a la prisión donde está cuidando de los presos y ahí es el momento más bajo en la vida, en la historia de José. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, si José hubiera sido un pecador, en el término general de la palabra, podríamos decir, se lo ha buscado. Claro, ha llegado hasta ahí, pero es que ha llevado sobre su propia vida las consecuencias de sus acciones, de sus pecados, ¿verdad? Pero es que no es el caso. Vemos que José está viviendo todo esto y es un José recto, obediente, justo, solo busca honrar al Señor en todas las cosas. Y José es, como hemos visto en sermones anteriores, una tremenda lección para nosotros de lo que significa vivir sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias. No cuando todo va bien, no cuando el Señor nos bendice, no cuando contesta que sí a todas nuestras oraciones. Qué fácil es ser cristiano entonces, ¿verdad? Sino cuando todo va mal, cuando vienen dificultades, cuando vienen adversidades. Ese es el caso de José. Y José sigue mirando al Señor en todo momento, sirviéndole, justo aún en medio de la tribulación. Qué ejemplo para nosotros de lo que significa vivir la vida cristiana. Y viendo todas las dificultades de José y todas las veces que se le ha traicionado y han pecado contra él, nos hace hervir la sangre, ¿verdad? Decimos, Señor, no lo dejes ahí, no lo abandones. Que se haga justicia con este hombre. Y el Señor nos dice,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y fijémonos que esa es nuestra situación aquí en esta vida. Tenemos hambre y sed de justicia. No nos saciamos nosotros mismos, no hacemos la justicia por nuestra propia mano, sino que tenemos hambre y sed de justicia. Y ahí está la promesa del Señor. Seremos saciados. Veremos justicia. En medio de tantas injusticias como vemos a nuestro alrededor, llegará un día en el que veremos justicia. En el día final, seguro, cuando el Señor Jesucristo venga con sus santos ángeles y juzgue a los vivos y a los muertos, seguro que veremos justicia. Pero muchas veces también en esta vida. Y ahí tenemos el ejemplo de José. Muchas veces Dios hace relucir su justicia aún en nuestros días. Y ese es el caso de José. Si vemos en Génesis 40 como José toca fondo y llega hasta esa prisión sirviendo a los siervos de Faraón, ahora en Génesis 41 vemos como José asciende hasta lo más alto. Hasta lo más alto que se puede ascender, hasta la diestra de Faraón. Vamos a meditar en este pasaje entonces en la exaltación de José. Y por supuesto vamos a ver la exaltación de José que nos habla de la exaltación de Cristo, de la exaltación del Señor Jesucristo. Vamos a leer este pasaje en Génesis 41 a partir del versículo 39 hasta el final del capítulo. Génesis 41, 39. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere.
y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos aspectos de esta exaltación de Faraón a José. Y el primer punto que quería compartir con vosotros, aunque parezca muy obvio, es el siguiente. Faraón exalta a José y es Faraón y nadie más que Faraón el que exalta a José. Hace poco hemos tenido elecciones generales en este país. Todos recordaréis esa imagen, ¿verdad? El domingo pasado por la noche del presidente electo Rajoy saliendo al balcón y la gente aclamándole, piropeándole, porque había ganado las elecciones. Y en efecto, le alaban y le piropean porque son ellos los que han votado, ¿verdad? Es su presidente electo. No fue así en el caso de José. No hizo campaña electoral. No se votó a José como primer ministro de Faraón. No tuvo que hacerse famoso por televisión para ganar el favor de todo el pueblo. En el caso de José no hubo aplausos de multitudes. Fue Faraón y solo Faraón el que vio la virtud de José y le puso en lo más alto. Solo a ojos de Faraón. Si muchos no conocían a José, muchos no habían oído hablar nunca de él, no habían oído su nombre en toda la tierra de Egipto. Es Faraón el que conoce a José. Es Faraón el que habla con José. Es Faraón el que queda maravillado de las virtudes de José, la perfección, la sabiduría de José. Nuestro pasaje anterior acababa así, Génesis 41:38, cuando exclama Faraón: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en el que esté el Espíritu de Dios? ¿Quién con la virtud de José, con la sabiduría de José, con la integridad de José? Dice, en el que esté el Espíritu de Dios, dice Faraón, con el cual está Elohim. Elohim está contigo. Dice Faraón, ¿cómo voy a encontrar otro como tú? Le bastaron pocos minutos a Faraón para ver quién era José y la calidad de José. Faraón es un hombre acostumbrado a la política. ¿Cuántas veces había puesto primeros ministros y los había quitado? O había puesto oficiales en su ejército y los había vuelto a deponer. Es un hombre acostumbrado a la política, a hablar con gente, a poner cargos, a ver la valía de las personas como líderes, como intelectuales. Le basta muy poco de conversación con José para ponerlo en el trono. Primer ministro. Todo, absolutamente todo Egipto está en tus manos. Tremendo, ¿verdad? Pero es Faraón el que reconoce a José. Le da todo ese honor. Ay, si Faraón hubiera preguntado al copero, copero, ¿qué te parece? Estoy pensando hacer primer ministro a José. A lo mejor el copero hubiera dicho, vaya, a lo mejor podía ser yo, ¿no? El primer ministro. Faraón no hay para tanto. A ver, por interpretar un sueño. Al fin y al cabo era bastante obvio, ¿eh? Es que no me preguntaste a mí. ¿Y si Faraón hubiera preguntado a Potifar? Potifar, mira tú que conoces a José, y estoy pensando ponerlo como primer ministro sobre todo el reino. Pero, mi señor Faraón, recuerde usted que yo lo envié a prisión y ahora usted lo pone por encima de mí. Me estoy buscando problemas. ¿Y si Faraón le hubiera preguntado a la mujer de Potifar? ¿Qué te parece, José? Estoy pensando hacerlo primer ministro. Ay, madre, ¿dónde me escondo yo ahora? ¿Dónde voy? No es la gente la que pone a José en ese lugar de posición
de preeminencia, es Faraón el que ve en José lo que nadie más puede ver en José: su virtud, su sabiduría, su justicia. Versículo 39. Dios te ha hecho saber todo esto, dice Faraón. Y de nuevo, hablando de su sabiduría: no hay entendido ni sabio como tú. Y por supuesto la consecuencia es lógica. Faraón tiene que llegar a este punto. Versículo 40. Por tu palabra será gobernado todo mi pueblo. ¿Me seguís? Así con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no fue exaltado por la gente. No votaron a Jesús de Nazaret como Rey de Reyes. El que vio la virtud de Cristo fue el Padre. El que vio la valía, la justicia, la santidad, la sabiduría fue el Padre. La gente estaba clamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, y alabándole con palmas, y al cabo de pocos días estaban gritando: crucifícale, crucifícale. La misma gente, el pueblo de Israel. Ay, si Dios el Padre le hubiera preguntado a Pilato: mira, tú que conoces a Jesús, estoy pensando en ponerle como Rey de Reyes sobre todo el universo. ¿Qué hubiera dicho Pilato? Hombre, Jesús era un buen hombre, sí, yo lo conozco, pero no hay para tanto. No hay para tanto. ¿Y si le hubiera preguntado a Herodes? Herodes, tú también conocías de Jesús. ¿Qué te parece que tengo que hacer con él? Herodes diría: no, si el rey soy yo, ¿no? El rey de los judíos. ¿Y si preguntara Dios el Padre a las multitudes: estoy pensando en poner a Jesús de Nazaret como Rey de Reyes, exaltarlo sobre todas las cosas, ¿qué preferís? La gente tal vez diría: mejor Barrabás. Suéltanos a Barrabás, dijeron. Por favor. Es evidente que no son las gentes las que aclaman a Jesús como Rey de Reyes. Es Dios el Padre en su trono de Rey, que ve la virtud, la grandeza, la belleza, la sabiduría, la santidad, la justicia de su Hijo Jesucristo, y dice: tú, todas las cosas están en tu mano. Todas las cosas están a tus pies. Y lo exaltó hasta lo sumo. Porque no hay santo como tú, no hay justo como tú, no hay otro como tú. Mucha gente no conocía a José, mucha gente no ha oído hablar de Jesús. Mucha gente había oído hablar de José, pero tenía otro concepto de José. Mucha gente ha oído hablar de Jesús y tienen diferentes opiniones sobre Jesús. Sí, era un buen hombre. Era un profeta, uno más, en medio de tantos. Jesús de Nazaret, ¿quién es Él? ¿Qué haces con Él? Sin embargo, la palabra nos dice claramente quién es Él. Cristo está lleno de la presencia de Dios. Faraón dijo: Elohim está contigo, José. Y nosotros podemos decir que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios hecho carne el que está entre nosotros. Es más que la presencia de Elohim con Él, es que en Él está la presencia de Elohim entre nosotros. Dios entre nosotros, Emmanuel. ¿Quién sabio como el Señor Jesucristo? Si Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Nadie como el Señor Jesucristo. Así que, igual como Faraón vio la virtud de José y lo puso a su diestra y lo puso sobre todas las cosas y le dijo: todo en la tierra de Egipto está en tus manos, Dios el Padre vio al Señor Jesucristo, su perfección, y lo exaltó hasta lo sumo. Rey de Reyes sobre todas las cosas.
todo el poder, exaltado hasta lo sumo. Y veamos que la exaltación de Faraón hacia José no se queda en buenas palabras. Faraón no le dijo, qué grande eres, José. Venga, vuelve a prisión. La exaltación de Faraón hacia José se llevó a la práctica en un sentido tremendo. Y vamos a ver 5 aspectos, 5 cosas que Faraón hizo con José para exaltarlo hasta lo sumo. No se quedó solo en buenas palabras, en buenos sentimientos. Exaltó a José de una forma práctica. En primer lugar, le dio toda autoridad. Veamos el versículo 42, lo que dice. Dice que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y en aquellos tiempos el anillo de un rey era mucho más que un anillo como el que podamos llevar nosotros. El anillo de un rey era su sello. Cuando había una carta, un edicto, una declaración de guerra, una sentencia de muerte, un indulto que podía salvar a alguien, el rey lo sellaba con su anillo. El anillo del rey era su firma, su autoridad, su poder. Y Faraón no dice, bueno, llamar a mi joyero, vamos a hacer un anillo muy especial para José. Un anillo que se parezca mucho al mío. Un anillo que le dé mucha autoridad, mucha libertad, mucho poder. No dice eso Faraón. Faraón quita su anillo de su mano y lo pone en la mano de José. Tremendo. ¿Qué está haciendo Faraón? Todo el poder de Faraón lo está poniendo en manos de José. Todo el poder está en sus manos. Ahora, todo lo que José hace a partir de ahora es como si Dios lo hiciera, como si Faraón lo hiciera, perdón. Y todo lo que Faraón quiere hacer, Faraón lo hace a través de José. Todo lo que sucede, sucede porque José quiere que suceda o porque José permite que suceda, pero José tiene todo el poder en el reino de Egipto. Nadie levanta su mano ni levanta su pie, dice Faraón, si no es por orden de José. Qué comparación tan hermosa con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así con el Señor Jesucristo. Cristo se humilló a lo sumo, Cristo se hizo carne, se hizo siervo, fue crucificado, fue sepultado, Cristo tocó fondo en esa cruz, en ese sepulcro, igual que en la prisión de José. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Fue resucitado de entre los muertos, fue glorificado sobre todas las cosas. Y todo el poder que está en los cielos y en la tierra le fue dado al Señor Jesucristo. Todo lo que los ángeles piensan, lo piensan porque Cristo les da permiso. Todo lo que los diablos traman, lo llevan a cabo si Cristo les da permiso. Todo lo que los hombres planeamos, lo llevamos a término si Cristo nos da permiso. Ni un volcán ruge si Cristo no le da permiso. Todo lo que sucede, sucede bajo las órdenes de Cristo. Cristo pone y quita gobernantes, pone y quita reyes. Cristo cambia corazones, los enternece o los endurece. Todo está bajo las órdenes de Cristo. Dice la palabra que no hay ni un pajarillo que caiga sin su consentimiento. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Cristo tiene todo poder, toda autoridad. Él es Señor de todo. Dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tengo todo el poder. Y todo significa todo. Absolutamente todo. Juan 1.3 nos recuerda que todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que el Padre hace, lo hace a través del Hijo.
Y todo lo que el Hijo hace es como si el Padre lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque el anillo de Dios Padre está en la mano de Dios el Hijo. Ese es el poder que tiene el Señor. Así que en primer lugar, le dio toda autoridad, toda potestad. En segundo lugar, vemos que Faraón hace algo también con José, lo viste de majestad. Versículo 42. Lo hizo vestir de ropas de lino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Las vestiduras expresan mucho, ¿verdad? De quiénes somos, de qué hacemos, de cómo nos sentimos. Cuando estamos más decaídos, escogemos una ropa. Cuando estamos más contentos, escogemos otra. Si vamos a una entrevista de trabajo, no vamos en pijama y zapatillas, ¿verdad? Porque queremos comunicar algo a través de nuestras vestimentas. Vamos bien vestidos, arreglados. ¿Por qué? Estamos transmitiendo un mensaje. Que soy una persona seria, una persona digna de confianza, que puedo trabajar aquí. Nuestras vestiduras transmiten algo, y en la historia de José vemos un simbolismo tremendo en sus vestiduras. Tal como José está vestido, nos está diciendo mucho de quién es José en ese momento. En casa de su padre vestía túnica de diversos colores. El príncipe de su casa, el escogido de su padre, el amado de su padre. Muestra la predilección de su padre. Pero sus hermanos quitan esa túnica de él, la manchan con sangre y es vendido como esclavo. En casa de Potifar viste vestiduras de siervo. Ay, se acabaron aquellas mangas largas de la túnica de colores, mangas cortas para poder trabajar. Túnica de siervo. Pero esa túnica de siervo, siervo amado, siervo querido, también son arrancadas por la mujer de Potifar. Y va a prisión. Y en prisión viste túnica de siervo de siervos. Siervo de siervos. 13 años de humillación continua hasta llegar a esa prisión. Y esos 13 años de humillación, Dios los cambia en un día. Cuando Faraón oye de él, le dice, hacedlo traer. Dice que lo lavan, lo afeitan, lo perfuman y le ponen de nuevo una ropa de siervo para venir delante de la presencia de Faraón. Pero Faraón, cuando habla con él y ve de su virtud y ve la interpretación de esos sueños, dice, vestidlo de lino y de oro. Y de nuevo es despojado de esas vestiduras de siervo y es puesto una vestidura de lino, como rey, como príncipe, como sacerdote, de preso a príncipe en un día. Solo esto Dios puede hacerlo, en un solo día. Ahora, el que era el siervo de los siervos es el rey de los reyes. Comparte trono con Faraón. Un verdadero príncipe de Egipto. Un collar de oro en su cuello. Habréis visto pinturas y esculturas egipcias, esos collares de oros anchos, ¿verdad? De oro puro que ponían en el cuello, que mostraban nobleza, dignidad, poder. Era una señal de realeza entre los egipcios. Y le viste de las telas más dignas de un rey y un sacerdote, el lino. También en el pueblo de Israel vemos como el lino tiene ese significado de pureza, de realeza, de santidad. El lino más puro de todo Egipto lo ponen sobre José. Hermanos, igual con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo se despojó de su túnica celestial para ser siervo entre nosotros. Y no solo eso, sino que siendo siervo entre nosotros, sirvió a los siervos de Dios. ¿O no se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos? Siervo de los siervos de Dios. Hasta ahí la humillación de nuestro Señor. Fue despojado de su túnica para ser clavado en una cruz.
Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa humillación del Señor fue restaurada en un instante. El siervo de siervos ahora es rey de reyes. En un solo día, Dios le resucitó, le glorificó y está a la diestra del Padre. Nuestro Señor. Y el Señor Jesús en su oración, en Juan 17, exclama, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y nuestro Señor Jesús es vestido de lino fino y de oro puro y está a la diestra de Dios el Padre. Él es nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Está vestido de lino finísimo. Así que así como Faraón dio toda autoridad a José, Dios el Padre da toda autoridad al Señor Jesucristo. Como Faraón vistió de gloria a José, Dios el Padre viste de gloria al Señor Jesucristo. Pero va más allá. En tercer lugar, Faraón pregonó su gloria. La gloria de José no se quedó dentro de las 4 paredes de palacio. Faraón pregonó a todo el mundo la gloria de José. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Doblad la rodilla. Faraón pone a José en su segundo carro, o sea, el carro que va justo detrás del suyo, en una sublime procesión por todas las calles de todas las ciudades de Egipto. Claro, en aquel tiempo no tenían radio, ni internet, ni televisión, ¿verdad? Para hacer una entrevista a José en directo, para que el pueblo de Egipto supiera quién era José, y se lo veían por la calle, le rindieran pleitesía y obediencia. La forma de proclamar quién era José y lo que Faraón había hecho con José era pasear a José por todas las calles, por todos los pueblos, y tocando trompeta, decir, doblad la rodilla. Y a medida que el carro de José iba avanzando, los egipcios se iban inclinando delante de él, reconociendo a José como príncipe sobre todo Egipto. Todos los habitantes de Egipto habían de inclinarse delante de José. Unos se inclinaban con alegría, con admiración. Ah, sí, José, yo sé quién es. Y se rendían delante de él. Otros con indiferencia delante de José. Pero se dobló toda rodilla delante de José. También la rodilla del copero. También la rodilla de Potifar. También la mujer de Potifar. De rodillas delante de José. Con resignación, con vergüenza, pero dobló su rodilla delante de José. Así con el Señor Jesucristo en el día que venga Él en su gloria y en toda su majestad. En el día final todos doblaremos nuestras rodillas delante del Señor. Todos. Y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Los que estemos vivos veremos a Cristo descender con sus ángeles y doblaremos nuestras rodillas. Los muertos serán resucitados para que puedan verle y doblar sus rodillas. Pero toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes. Así que Job tenía razón cuando dice, yo con estos mis ojos te veré. Sí, Job, es verdad. Con esos ojos le verás. Aunque deshecha esté mi carne, con estos ojos yo te veré. Has visto cosas muy hermosas con tus ojos, ¿verdad? Hay cosas que quedan en nuestro recuerdo para siempre. Aún no lo has visto todo. La gloria y la majestad del Señor Jesucristo es algo que va a superar completamente nuestro entendimiento. Vas a caer de rodillas delante de Él.
como dice Filipenses 2, 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Será hermoso ese día. Por supuesto, las huestes de ángeles se inclinarán de rodillas, y con una sonrisa. Los ejércitos de Dios se inclinarán ante Cristo cuando venga en su gloria. A los ángeles nos sumaremos nosotros, los creyentes de todos los tiempos, los santos de todas las épocas. Abraham, Moisés, Jacob, David, Daniel, Josué, Lutero, Calvino y Spurgeon. Todos de rodillas con gozo delante del Señor. Y espero que tu nombre también. Con gozo delante del Señor. Pero no solo hay rodillas que se doblarán contentas, habrá rodillas que se doblarán chirriando. Porque no querrán doblarse, pero se doblarán. Las rodillas de todos los enemigos de Cristo, de todos los tiempos. Se doblará la rodilla de Pilato, Herodes, Judas, de los grandes hombres, de grandes líderes políticos y espirituales de todos los tiempos, los que pensaron en algún tiempo que ellos eran alguien. Alejandro Magno, de rodillas ante Cristo. Napoleón Bonaparte, de rodillas ante Cristo. Buda, de rodillas ante Cristo. Mahoma, de rodillas ante Cristo, confesando, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hitler, de rodillas ante Cristo. Nietzsche, el que escribió El Anticristo, de rodillas ante Cristo, confesando, tú eres el Hijo de Dios. Los grandes enemigos de la cruz de todos los tiempos. Satanás, de rodillas ante Cristo. Todas sus huestes de demonios, todos los ejércitos del infierno, de rodillas ante Cristo, al fin derrotados del todo, para siempre. ¿Os podéis imaginar los cientos y miles de demonios de rodillas diciendo, Jesucristo es el Señor? Ay, yo no me lo voy a perder. Yo quiero estar ahí y yo quiero verlo. Va a ser sublime. La multitud de ángeles, de querubines y de hombres, vivos y resucitados, grandes y pequeños, todos delante de Cristo, de rodillas, exclamando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Para unos será un día de mucho gozo, porque sabemos que es nuestro Señor y nuestro Salvador y que vamos con Él a la gloria. Para otros será un día de gran derrota, de gran tristeza, de gran dolor, porque después de confesar lo que no han confesado en todas sus vidas, les espera el infierno. Pero has de saber tú que tu rodilla se va a doblar. Y puedes escoger doblarla hoy con la alegría de los ángeles o doblarla mañana con la tristeza de los demonios. Mejor dóblala hoy. Dóblala hoy, ríndete hoy delante del Señor. Confiesa hoy, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el único Salvador. Y pon tu confianza sobre Cristo, porque de todas maneras lo vas a hacer. De todas maneras tu rodilla se va a doblar. Dóblala hoy,
para salvación, con el gozo de un pecador arrepentido, que dice, Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Señor, tú eres santo y yo soy pecador. Señor, tú eres poderoso y yo no soy nadie. Me rindo delante de ti, confieso tu nombre. Tú eres el Señor. Y hermanos, Dios hizo algo tremendo con el Señor Jesucristo y vemos de ello un reflejo en lo que Faraón hizo con José. En cuarto lugar, le dio un nuevo nombre. Un nombre que está sobre todo nombre. Leemos que Faraón llamó el nombre de José Zaphnath Panea. Zaphnath Panea. Un nombre nuevo, un nombre egipcio. Y aquí los comentaristas no se ponen exactamente de acuerdo en el significado de Zaphnath Panea, porque desde la lengua egipcia, el copto, transliterado al hebreo, hay sonidos que se pierden. Pero hay básicamente dos opiniones. Según unos, en lengua egipcia, Zaphnath Panea vendría a ser el Salvador del mundo. Según otra lectura, según las vocales que pongamos, en lengua egipcia significa el sustentador de la vida. Pero vemos que no van tan lejos las dos lecturas de este nombre, ¿verdad? Faraón le pone a José un nombre nuevo que describe quién es José y cuál es su rol, cuál es su papel en la tierra de Egipto. Tú ahora te llamarás Zaphnath Panea, el Salvador, el sustentador, el proveedor, porque sin ti estaríamos todos muertos. Tú eres el que has hablado con Dios, has interpretado estos sueños y gracias a ti todos tenemos pan. Tu nombre será Zaphnath Panea, el Salvador del mundo. Un nombre nuevo para José. Un nombre hermoso para José. Un nombre con el cual va a ser conocido en todo Egipto y en todas las naciones. Zaphnath Panea. Un nombre que va a proclamar todo el pueblo de Egipto. Mientras van avanzando con esos carros y tocando esas trompetas, van diciendo los siervos de Faraón, doblad vuestras rodillas delante de Zaphnath Panea, nuestro sustentador, salvador de la tierra de Egipto. Así con el Señor Jesucristo, hermanos. Ves a Jesús y dile, Jesús mi Salvador, yo estaría muerto sin ti, porque gracias a ti tengo pan de vida. Tengo pan de vida. Eres nuestro sustentador, eres nuestro Salvador. Estaríamos perdidos, desvalidos sin ti. De nuevo Filipenses 2, que hemos leído varias veces, versículo 9. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y leemos en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Un nombre nuevo. Y tú dirás, no, Jesús es un nombre de siempre. Un nombre nuevo para el Hijo eterno de Dios, el Príncipe de paz. El Hijo eterno, el unigénito del Padre, el Verbo de Dios. Cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios le dio un nombre nuevo. Ese nombre no se lo puso José ni se lo puso María. Se lo puso Dios el Padre, que en un sueño se apareció un ángel y dijo, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Yoshua, Jehová salva, Yahvé salva. Así como el nombre de José
Zaphnath Panea estaba anunciando a todo Egipto quién era Él, el Salvador, el sustentador. El nombre de Jesús nos anuncia a todos nosotros quién es Él, la salvación de Dios. Dios salva, el Salvador de los hombres. Y llegamos al quinto y último punto. En quinto lugar, lo que Faraón hizo con José. Le dio toda autoridad, lo vistió de gloria, proclamó su gloria en todo el imperio. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y le dio una esposa. Le dio una esposa. Y no una esposa cualquiera. Faraón emparenta a José con la aristocracia. Pone a José en su estatus cultural, social. Los sacerdotes egipcios eran la aristocracia de aquel entonces. Tenían dinero, tenían cargos políticos, tenían sabiduría, respeto. Faraón está emparentando a José con la jet set del Cairo, con lo máximo, la posición más alta de la sociedad egipcia. Viste a José de lino fino y oro y lo casa con una mujer vestida de lino fino y oro. Asenat. Y llegados a este punto tenemos que decir que nos sorprende una cosa de José, que se casara con una egipcia, ¿verdad? Una pagana egipcia, adoradora de ídolos. Nos sorprende, y os he de decir que llevo estudiando este pasaje, no esta semana, llevo estudiando este pasaje años. Años. ¿Por qué José en ese momento no le dice a Faraón, no, ahí ya sí que no? Porque la palabra de Dios dice muy claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la enseñanza de la palabra del Señor es clarísima, y podemos dedicar varios sermones a ello, en que el creyente ha de unirse en matrimonio, y Corintios no se refiere solo al matrimonio, sino a cualquier relación estrecha, sobre todo el matrimonio, con un incrédulo, sino con alguien que también es nacido de nuevo, un hijo de Dios. Es cierto que nos sorprende que José tome como esposa a Asenat. También es cierto que no es justo juzgar a José en base a toda la ley de Dios que aún no ha venido. Aún Dios no ha dicho a su pueblo en el Éxodo, no os unáis con esos paganos de otras tierras, porque inclinarán vuestros corazones a dioses ajenos. Pero también es cierto que José ya ha visto en sus padres, en sus abuelos, una preocupación por unirse en matrimonio con alguien que es del Señor. Recordemos que Abraham envió a buscar esposa para Isaac a su tierra, a su parentela, para no unirse con los pueblos extraños. Y es cuando encuentran a Rebeca. Entonces, ¿por qué José se casa con Asenat? Qué problema, ¿no? Si decimos que hizo bien, bueno, pues entonces podemos casarnos con un incrédulo, no pasa nada, porque José lo hizo. Y José era un hombre recto, noble, delante de Dios, vamos a casarnos con gente incrédula. Si decimos que hizo mal, ¿cómo pudo haber hecho mal José? Siendo tan noble, tan recto en todo lo que hemos visto hasta ahora, buscando solo agradar al Señor en su corazón, ¿cómo puede hacer mal en algo tan grande, tan importante como es el matrimonio? ¿Sabéis? La palabra de Dios no dice que José hiciera mal. Si José hubiera pecado aquí, nos lo diría claramente. Si José hubiera pecado aquí, en la propia historia de José, José confesaría al Señor sus pecados. Y eso no aparece en la Biblia. Si José hubiera hecho mal casándose con Asenat, Moisés, que está escribiendo el Pentateuco, en algún momento también lo hubiera reflejado. Y José se casó con Asenat y Moisés hubiera añadido,
contradiciendo la ley que el Señor va a darnos después. No hay ningún comentario al respecto. Cuando hombres de Dios han cometido este pecado de casarse con una mujer incrédula, Sansón, Salomón, la Biblia es clara, muy clara, en que han hecho mal. Pero lo claro aquí es que José se casa con Asenat y él, en buena conciencia delante de Dios, no está haciendo ningún mal. Más que José casarse con Asenat, Faraón le casa con Asenat. Dentro de la historia de José, José tiene un concepto alto, enorme de la providencia de Dios, de que Dios está guiando sus pasos a través de una serie de circunstancias y que su rol, su papel está atado a la tierra de Egipto y a su futuro y que nunca más va a volver a su tierra. Y dentro de todo esto está el servir a Potifar, está la prisión, está el trono, está casarse con Asenat. Dentro de todas las circunstancias que Dios está poniendo a su paso. El matrimonio con Asenat es una más de esas circunstancias en la vida de José. Y José sabe que aquello es voluntad de Dios, en los planes de Dios, en la providencia de Dios. Y que su corazón y su vida está atado para siempre, y así es, como vemos después, para siempre a la tierra de Egipto. Él nunca, jamás vuelve a la tierra de sus padres, a su parentela. José ve que su futuro está ligado por siempre a Egipto, hasta el punto que cuando tiene su primer hijo le pone un nombre hebreo, no egipcio. Hebreo, Manasés. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Está en otro lugar, en otro mundo, en otra cultura y nunca más va a regresar. Él lo sabe. Pero a pesar de ello, él sigue teniendo el sentimiento de que está en el exilio, de que está en aquella tierra, aunque no pertenece a aquella tierra. Su segundo hijo se llama Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él no se siente en casa. Su corazón sigue siendo hebreo, aunque su familia, su vestimenta, su nombre, su casa es egipcia. José pone a sus hijos nombres hebreos y continúa hasta el fin de sus días siendo fiel a Dios en todo, a pesar de las circunstancias, siendo testimonio a pesar de las circunstancias, siendo luz a pesar de las circunstancias. Hay un momento peculiar en la historia de Egipto, los que os guste el tema, en el cual un faraón, Akenatón, quiere reducir los cultos de los egipcios al monoteísmo. Y hay muchos creyentes que estudiando egiptología han querido conectar ese hecho con José, la influencia de José en Egipto, para que un imperio como Egipto, adorador de dioses, busque adorar solo un Dios. Eso sucede con Akenatón. Hermanos, tenemos que ver aquí al Señor Jesucristo en todo lo que sucede con José, y es tremendo. Así como José está en tierra extranjera, él no pertenece allí, pero él es enviado por Dios allí, Cristo viene a morar entre nosotros y él no toma como esposa una esposa angelical, toma como esposa a su iglesia egipcia. Nosotros, esposa de Cristo, que tantas veces como Asenat nos vamos detrás de nuestros ídolos. Y Cristo es ese esposo paciente, misericordioso, bondadoso, que continúa instruyéndonos, enseñándonos, guiándonos, transformándonos para su gloria.
José y Asenat es un tremendo modelo del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y su iglesia humana, pecadora. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, entiendo que Dios el Padre exalte al Señor Jesucristo dándole un nombre sobre todo nombre. Que Dios el Padre exalte a Cristo dándole toda autoridad y todo poder. Que el Padre exalte a Cristo vistiéndole de gloria y majestad. Pero ¿cómo? ¿Cómo el Padre exalta a Cristo dándole una esposa imperfecta como nosotros? ¿Qué bien trae eso al nombre y a la gloria de Cristo? Tener una esposa tan imperfecta como nosotros. Dios le da al Señor Jesucristo una esposa imperfecta. Porque la hermosura de la esposa de Cristo no está en lo que la esposa de Cristo es, sino lo que la esposa de Cristo va a hacer por la obra de Cristo, por su obra en nosotros. Fijémonos lo que dice Efesios 5 a los esposos y cómo pone el ejemplo del Señor Jesús. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia tal como es y tal como es dada a Cristo, no da gloria a Cristo. La iglesia será gloriosa después de lo que Cristo va a hacer con ella. Después de cómo nos va a transformar. Cristo es glorificado en tu vida, no por lo que tu vida es, sino por lo que tu vida está siendo y va a ser. Por lo que Cristo está haciendo en ti. Es asombroso cuando pensamos que Dios le ha dado a Cristo un nombre perfecto para su gloria, un poder perfecto para su gloria, le ha dado un vestido perfecto para su gloria, y Dios le ha dado a Cristo una esposa imperfecta para su gloria. Imperfecta, ¿por qué? Porque es donde más va a brillar la gloria de Cristo. En que habiéndole dado Dios una esposa imperfecta, en el cielo vamos a brillar como el sol. Lo que Cristo habrá hecho en nosotros. Da gloria a Dios en lo que estás siendo y lo que vas a ser el día de mañana. Da gloria a Dios cuando ves la obra de Dios en ti. Da gloria a Dios cuando cambia tu carácter, tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus prioridades en la vida, tus acciones, tus pensamientos. Da gloria a Dios cuando ya no eres lo que eras y estás cambiando, porque es esa esposa imperfecta en las manos de Cristo que está siendo transformada para Él. Exaltamos el nombre de Cristo en nuestra vida. Y hemos de reconocer que somos como Asenat. Nuestro corazón se va detrás de los ídolos de Egipto. ¿Cuántas veces tenemos tantas cosas antes que el Señor que están dominando nuestra vida? Quiero creer que Asenat aprendió mucho de José y José instruyó a su esposa en la verdad, como Cristo instruye a su esposa, la iglesia, en la verdad, con paciencia, con misericordia, hasta ese día hermoso en el que doblaremos nuestra rodilla delante de Él. Este capítulo 41 acaba con todo el pueblo de Egipto, toda la tierra de Egipto acudiendo a José.
Clamaban a Faraón, tenemos hambre. Y Faraón les dice, id a José y haced todo lo que él os diga. ¿Tienes hambre en tu corazón? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre por acabar con esa conciencia de pecado? ¿Tienes hambre por cambiar tu carácter? ¿Tienes hambre por ver las cosas diferentes en ti y en este mundo? ¿Tienes hambre porque se venza la maldad, la injusticia, el pecado, el diablo? Si tienes hambre, ven a Cristo. Él es el único que tiene pan. No vayas a ningún otro lugar, no vayas a ningún pueblo extranjero. Todo Egipto acude a José a por pan. Él es Tafnat Panea. Ven a Jesús, Él es la salvación de Dios. Él nos puede dar ese pan de vida, ese agua viva que solo podemos encontrar en Él. Romanos 10:13. Qué promesa del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a tener una oración. Señor, gracias por esta tremenda verdad de tu Evangelio. Que no hay otro nombre dado a cada uno de nosotros en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú hagas crecer este hambre en nuestro corazón, este hambre espiritual, para que corramos a tus pies. Como todo el pueblo de Egipto corría a José para recibir de ese pan que les iba a salvar, nosotros acudimos hoy al Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Te pido por cada uno de los aquí presentes, Señor, que tú muevas sus corazones. Primero una convicción de pecado, una necesidad de un Salvador, que realmente no hay otro camino que buscarte a ti. Y vean y comprendan y crean y confiesen el nombre del Señor Jesús. Y sus rodillas se doblen delante de Él. Nuestro Salvador, el único Salvador. Te pedimos que tú quieras, Señor, salvar, seguir salvando pecadores y seguir transformando a esta iglesia tuya, imperfecta, pecadora de tantas maneras, transformándola para traer gloria a tu precioso nombre. En nombre del Señor Jesús. Amén.